Entonces vamos para terminar las clases de dinámica de fluidos, para llegar al final del segundo parcial. En las últimas clases de ecuación general de la energía, les comenté que lo único que nos faltaba para llegar a este tema, terminar el tema, era analizar lo que está pasando interiormente en las tuberías. Y eso es el régimen de flujo de fluidos en tuberías. Y se conoce como flujo laminar o flujo turbulento. Entonces, como les he comentado, ¿verdad?, en el salón de clases, pues mucho de lo que nosotros analizamos lo tenemos en la casa. Si nosotros vamos y abrimos la llave del fregadero, del lavadero, abrimos despacito esa llave, entonces vemos cómo el chorro del agua es uniforme, el hilo del agua es uniforme. Estaríamos en lo que es el flujo laminar. Aquí les dibujé la tubería y les dibujé las líneas, ¿verdad?, las líneas horizontales perfectamente. Entonces en el flujo laminar, pues es lo que pasa internamente. Aquí pues hay mayor roce del fluido con respecto a la pared de la tubería. Si ustedes esa llave ahora la abren un poco más, entonces empieza a distorsionarse ese chorro de agua. Y entonces llegamos a lo que se le conoce o se le llama zona crítica, que va a estar entre la zona laminar, ¿verdad?, y la zona de transición. Entonces ahí nosotros vemos que el chorro del agua se empieza a distorsionar. Si nosotros agarramos y abrimos totalmente la llave del agua, pues entonces vamos a llegar a lo que se conoce flujo turbulento, en donde ya no tenemos, ¿verdad?, ya se pierde completamente toda esa forma, esa figura del chorro. Aquí en el flujo turbulento, pues el chorro, claro, ya cuando está circulando por la tubería el fluido, entonces ya no es tan constante el roce del fluido sobre la pared de la tubería, porque está en una forma caótica, ¿ya? Entonces esta zona crítica se encuentra entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Se dice que en unos instantes se puede comportar como laminar y al instante cambiar y formarse flujo turbulento. Para estudiar esto, ¿verdad?, porque esto nos lleva a las pérdidas de rozamiento en la tubería, las pérdidas internas de rozamiento, ¿verdad?, las HL en las tuberías que nosotros estuvimos analizando en la ecuación general de la energía. Entonces, para poder determinar cuándo está uno en la zona laminar, en la zona crítica o en la zona de turbulencia, debemos de estudiar y analizar el número de Reynolds. Osborne Reynolds, ¿verdad?, fue el que se puso a analizar esta situación. Entonces, pues él tomó 4 variables que están pasando aquí. Y pues se conoce el número de Reynolds en honor a él. Él analizó la velocidad en la tubería. Ya nosotros vemos que cuando hay velocidades bajas, velocidades altas, ya dijimos, ¿verdad?, también dijimos que cuando tenemos esas consecuencias en la tubería, provoca también el fenómeno de cavitación. Entonces, pues debemos de tener siempre una velocidad adecuada en nuestras tuberías para evitar todo esto. Entonces, pues el número de Reynolds, tenemos que analizar la velocidad en la tubería. Por eso le puse la T. Tenemos el diámetro de la tubería. Nosotros sabemos que estos dos pues están unidos, ¿verdad? Si nosotros cambiamos el diámetro de la tubería, pues podemos bajar o subir la velocidad del fluido. Las propiedades del fluido.
la densidad y la viscosidad. Nosotros un ejemplo clásico, ¿verdad?, es el de la miel. Si nosotros tenemos nuestro envase con la miel y lo vamos a vaciar, pues entonces vemos cómo la miel tiene un número alto en viscosidad. La viscosidad, pues sabemos que se relaciona por medio de la temperatura, ¿verdad? La temperatura es la que nos hace que cambie la viscosidad. Si nosotros vaciamos esa miel en el estado normal en que se encuentre, pues vemos cómo las capas, ¿verdad?, o la capa de miel, pues va a ser un flujo laminar. Pero si a esa miel nosotros ahora la calentamos, pues entonces vamos a variar la viscosidad. Y entonces ahora vaciamos y vemos cómo escurre con mayor facilidad. Entonces, Osborne-Reynolds pues también metió ese otro dato, ¿verdad?, la viscosidad. Si nosotros vamos a nuestras tablas, ¿verdad?, vamos a las tablas de diferentes tuberías que ya las hemos estado manejando. Una tubería de acero galvanizado, pues son tuberías de acero, ¿verdad?, de fierro, pero están recubiertas con zinc para poder ayudarles a evitar la oxidación. Pero ese recubrimiento pues ya las hace pues que estén deformes la capa interna. Si nosotros vamos a una tubería de cobre, pues es totalmente lisa. A una tubería de PVC, pues también son lisas. Una tubería de acero extruido también son lisas. Entonces, ahí también viene, ¿verdad?, las pérdidas por rozamiento. Por eso es muy importante, entonces, también saber el diámetro de la tubería y qué tubería estamos usando. A eso se le llama rugosidad absoluta, ¿verdad?, cómo está la parte interna de la tubería. Entonces nosotros vamos a las tuberías, a las hojas, ¿verdad?, nuestras tablas de tuberías, y entonces siempre seleccionamos el diámetro interno de la tubería o el área de flujo. Para el número de Reynolds necesitamos ese diámetro interno. Nosotros vamos a las propiedades de los fluidos y encontramos la gravedad específica, encontramos la densidad, el peso específico y encontramos las viscosidades, ¿verdad? Tenemos la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica, pues las unidades que tiene es Pascal por segundo, y la viscosidad cinemática tiene metros cuadrados sobre segundo, hablando del sistema internacional, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a trabajar la viscosidad dinámica, pues tendremos que incluir esta expresión de Reynolds, en donde está presente la densidad. Si vamos a utilizar la viscosidad cinemática, pues entonces utilizamos esta otra expresión. La relación entre las dos viscosidades, pues es la densidad. De ahí, ¿verdad?, nosotros vemos aquellos dibujos. Entonces, si al hacer el cálculo del número de Reynolds nos da un valor menor a 2000, estaremos trabajando en la zona laminar. Al hacer el cálculo del número de Reynolds nos da un número mayor que 4000, estaremos en la zona de turbulencia. Pero si al hacer el cálculo del número de Reynolds pues nos da un número entre 2000 y 4000, estaremos en la zona crítica, la zona de transición. Entonces, pues es recomendable salir de esa zona, no realizar cálculos, ¿verdad? Entonces, el número de Reynolds es muy importante cada vez que vamos a empezar a hacer el análisis de los sistemas de tuberías. Si llegamos a caer aquí, en esta parte,
pues nosotros vemos que las propiedades del fluido muchas veces no las podemos cambiar. A nosotros nos dicen el agua va a circular a 50 grados centígrados. Entonces no puedo cambiar ni la densidad ni la viscosidad. Si caí en la zona de transición, pues entonces lo único que puedo hacer es mover el diámetro de la tubería. Sabemos que al mover el diámetro de la tubería, pues vamos también a cambiar la velocidad. Y entonces de ahí salir de esa zona de transición. Entonces, esa zona crítica, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar números de Reynolds pues muy bajos y estaremos en la zona laminar. Esta zona laminar termina en el 2000, ¿verdad? Y la zona de turbulencia empieza en el 4000. Y vamos a ver que vamos a encontrar números muy altos, números muy grandes, y estaremos en la zona de turbulencia. Y les vuelvo a repetir, si llegamos a entrar entre 2000 y 4000, pues tenemos que salir. No podemos hacer cálculos ahí. Entonces, ¿verdad? Como les he estado diciendo, ustedes pues denle una repasada a la parte de la teoría. Ahí el libro del MOD o cualquier otro libro de mecánica de fluidos, pues trae pues toda la parte de teoría que está pues resumida en esto de aquí. Nosotros vamos a ir resolviendo los problemas de flujo laminar, flujo turbulento en función del número de Reynolds.